Hola, hola, hola fanáticos de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísima energía y bueno, con un tema que no me lo esperaba. Pero antes de empezar, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por darle play a este vídeo, por ser parte de esta comunidad increíble. Gracias de corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado un revuelo considerable en el mundo de las series turcas y, en particular, entre los fervientes seguidores de Erkenci. Y es que, como ya les adelanté, vamos a hablar de la reacción de Can Yaman al matrimonio de Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Un evento que sin duda nos mantuvo a todos con el corazón en un puño, y del cual, hoy, desentrañaremos todos los detalles. Ya sé que muchos de ustedes son súper fans de las series turcas, y si son como yo, seguramente están al tanto de todo el chisme, de cada rumor, de cada foto, de cada declaración. Y bueno, la boda de Demet Özdemir fue un acontecimiento. Una celebración que reunió a amigos, familiares y, por supuesto, a la prensa, generando una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Pero sin duda lo que más llamó la atención fue la reacción de Can Yaman, y hoy vamos a analizarla a fondo. Así que si quieren saber todos los detalles de esta historia, por qué Can Yaman explotó de risa, qué es lo que realmente pasó, y si todavía hay esperanza para los fans de Erkenci, quédense hasta el final de este vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Y como siempre no se olviden por favor de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así siempre estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. Ya saben. Un clic y listo. No les cuesta nada y a mí me ayudan muchísimo. Muchísimas gracias. Rememorando el fenómeno Erkenci ***. Empecemos por el principio, ¿les parece? Para comprender la magnitud de este evento, es crucial retroceder en el tiempo y recordar el fenómeno que fue Erkenci. Todos recordamos como si fuera ayer, la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¡Qué pareja! ¡Ay, por Dios! La verdad es que eran increíbles. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial, conquistando corazones en diferentes países y culturas. La historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en un ambiente laboral, resonó con el público, que se sintió identificado con sus personajes, sus conflictos y, sobre todo, su amor. La serie no solo destacó por su trama romántica y sus personajes entrañables, sino también por la impecable interpretación de Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era palpable, tan real, que trascendió la pantalla y generó una conexión especial con los espectadores. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la complicidad que transmitían, todo contribuía a que los fans soñaran con que esa conexión traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Y por supuesto, también nos enamoramos de los actores que los interpretaban. Su carisma, su talento y su belleza cautivaron a la audiencia, que siguió de cerca cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y bueno, claro, la química entre ellos era tan palpable, tan real, que todos queríamos que fueran pareja en la vida real. Todos. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban esa fantasía. Los fans crearon fanfics, edits y todo tipo de contenido que celebraba la supuesta relación entre Can y Demet. La serie catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Sus nombres resonaban en todos los medios de comunicación, y se convirtieron en referentes de la industria turca. Sus rostros adornaban portadas de revistas, y sus entrevistas eran seguidas por millones de personas. El éxito de Erkenci les abrió las puertas a nuevas oportunidades, y ambos actores se consolidaron como estrellas de primer nivel. La vida real y las especulaciones ***. Pero como sabemos, la vida es diferente a la ficción. Y aunque los rumores sobre un romance entre Can y Demet fueron constantes, nunca se confirmó nada oficialmente. Lo cual, obviamente, generó muchísimas especulaciones. ¿Estaban juntos? ¿No estaban juntos? ¿Se gustaban? ¿No se gustaban? Un misterio total. Y bueno, los fans como siempre soñando. Los medios de comunicación y las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para alimentar esas especulaciones.
Cada foto, cada interacción, cada comentario era analizado al detalle, buscando pistas que confirmaran o desmintieran la relación. Se hablaba de citas secretas, de viajes juntos, de regalos y detalles románticos, pero todo quedaba en el terreno de la especulación. Los fans, por su parte, se dividían entre los que creían ciegamente en el romance y los que preferían mantener los pies en la tierra. Algunos defendían la idea de que la química en pantalla era solo producto de su trabajo, mientras que otros se aferraban a la esperanza de que su amor fuera real. Lo cierto es que la incertidumbre mantenía viva la llama de la ilusión, y la expectación por saber qué pasaría con ellos era constante. Luego los caminos de Can y Demet tomaron rumbos diferentes. Can Yaman, por su parte, se enfocó en su carrera internacional, con proyectos en Italia, que le permitieron expandir su horizonte profesional y llegar a un público más amplio. Su decisión de incursionar en la industria italiana fue audaz y estratégica, y le valió el reconocimiento y el cariño de sus nuevos seguidores. Demet, por su lado, siguió triunfando en Turquía. Su talento y su versatilidad le permitieron participar en diversos proyectos que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. Su trabajo fue reconocido con premios y nominaciones, y su popularidad se mantuvo en constante ascenso. Y claro, llegó el momento en el que Demet encontró el amor y se casó. Se casó con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Una noticia que tomó por sorpresa a muchos, y que generó una ola de reacciones en las redes sociales. *** El matrimonio de Demet Özdemir, un acontecimiento mediático ***. La noticia del matrimonio de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç fue, obviamente, un bombazo. Un evento que acaparó la atención de los medios de comunicación y que generó una avalancha de comentarios y especulaciones en las redes sociales. La boda se convirtió en un acontecimiento mediático, y cada detalle fue analizado y comentado por fans y seguidores. La ceremonia, celebrada en un lugar paradisíaco, contó con la presencia de amigos, familiares y personalidades del mundo del espectáculo. Las fotos de los novios, radiantes de felicidad, inundaron las redes sociales, y los comentarios de felicitación no se hicieron esperar. La elegancia del vestido de novia, la decoración de la ceremonia, la música y el ambiente festivo fueron objeto de admiración y elogios. Pero, más allá de la belleza de la celebración, lo que más llamó la atención fue la reacción de los fans. Divididos entre la felicidad por Demet y, bueno, la decepción por no ser Can el afortunado. Normal. Es entendible. La ilusión de ver a la pareja de Erkenci unida en la vida real era tan fuerte que, inevitablemente, la noticia del matrimonio generó sentimientos encontrados. Muchos fans expresaron su alegría por la felicidad de Demet, pero también manifestaron su tristeza por no ver a Can a su lado. Otros, por su parte, recordaron con nostalgia los momentos mágicos que compartieron en la serie, y lamentaron que su historia de amor no trascendiera la ficción. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones, donde los fans compartían sus sentimientos y expresaban sus opiniones. Y claro, en medio de todo este revuelo, la reacción de Can Yaman. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo se sintió? ¿Qué dijo? La incógnita se mantenía, y la curiosidad por saber cómo había tomado Can la noticia del matrimonio de su excompañera de trabajo era evidente. ***, Can Yaman explotó de risa, desentrañando el misterio ***. Aquí es donde entra en juego el famoso Can Yaman explotó de risa. ¿De dónde viene esta frase? Bueno, la verdad es que es una forma un poco exagerada de decir lo que realmente pasó. Pero es que claro, cuando vemos las imágenes entendemos por qué. Resulta que después de que se hizo pública la noticia del matrimonio de Demet, empezaron a circular en las redes sociales algunos vídeos y memes sobre la reacción de los fans. Muchos fans recordándonos a todos los fans, que bueno, no estaban tan felices con la noticia. Y en particular un meme en el que se veía a Can Yaman, de alguna manera, triste o decepcionado por la situación. Este meme, que circuló rápidamente en las redes sociales, mostraba una imagen de Can Yaman con una expresión que sugería tristeza o nostalgia, y que fue interpretada por muchos como una reacción a la noticia del matrimonio de Demet. ¿Y qué hizo Can Yaman? Se lo tomó con humor. Compartió el meme en sus historias de Instagram, con muchísimos emojis de risa. Literalmente se estaba muriendo de la risa. Compartió el meme, lo comentó y demostró que, bueno, se lo tomaba con muchísima ligereza y sobre todo con buen humor.
La reacción de Can Yaman fue inesperada y a la vez muy aplaudida por sus seguidores. En lugar de mostrarse triste o molesto, optó por reírse de la situación y compartir el meme que lo involucraba. Esta actitud demostró su madurez, su sentido del humor y su capacidad para afrontar las situaciones con calma y positividad. Y ahí es donde entra el Can Yaman explotó de risa. Sí, explotó de risa por la reacción de los fans. Por la forma en la que se tomaron el matrimonio de Demet. Y claro, por el meme que lo involucraba a él. La frase, aunque exagerada, resume a la perfección la actitud de Can ante la noticia del matrimonio de Demet. Asterisco asterisco, ¿qué nos dice la reacción de Can Yaman? Asterisco asterisco. ¿Y esto, qué nos dice? Nos dice primero que Can Yaman tiene mucho sentido del humor. Eso es bueno. La capacidad de reírse de uno mismo y de las situaciones que se presentan en la vida es una cualidad muy valiosa, y que Can demostró tener. Segundo, nos dice que aparentemente entre él y Demet Özdemir no hay ningún tipo de rencor, de resentimiento, ni de malos rollos. Al contrario. Se llevan bien, se tienen cariño, y se respetan. La forma en que Can reaccionó al matrimonio de Demet sugiere que entre ellos existe una buena relación, basada en el respeto y el cariño. Y tercero, nos dice que Can Yaman es humano. Y que, como todos, se ríe de las situaciones, incluso de aquellas que lo involucran a él. La naturalidad con la que Can afrontó la noticia del matrimonio de Demet, y su forma de reaccionar ante las especulaciones de los fans, demuestran que es una persona normal, con sentimientos y emociones, y que no tiene miedo de mostrar su lado más humano. Así que la reacción de Can Yaman fue, en resumen, positiva. Fue divertida. Y nos demostró que después de todo, la vida sigue, y que las relaciones, a veces, toman rumbos diferentes. Su reacción, lejos de alimentar la polémica, contribuyó a relajar el ambiente y a demostrar que entre él y Demet existe una buena relación. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones asterisco asterisco. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero que la gente, los fans, sobre todo, siempre van a especular. Es normal, es parte de la magia de las series y de las historias de amor que nos enamoran. Las redes sociales, los medios de comunicación y la curiosidad de los fans son un caldo de cultivo perfecto para las especulaciones, y es inevitable que surjan todo tipo de rumores y teorías. Segundo, que los actores, los famosos, son personas normales, con sentimientos, que se ríen, que se emocionan, y que a veces se toman las cosas con muchísima calma y humor. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, se encuentran personas con sus propias vidas, con sus propias experiencias y con sus propias emociones. Y tercero, y esto es lo más importante, que la amistad y el respeto entre las personas siempre es valioso. Siempre. La forma en que Can Yaman reaccionó ante el matrimonio de Demet demostró que, más allá de las especulaciones y los rumores, el cariño y el respeto entre ellos prevalecen. Asterisco asterisco la situación actual de Can Yaman y Demet Özdemir asterisco asterisco. Y aquí es donde quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar un poquito de la situación actual de Can Yaman y Demet Özdemir. Como les decía, él está enfocado en su carrera internacional. Ha tenido mucho éxito en Italia, con series como Viola come il mare, y sigue trabajando en proyectos muy interesantes. Su decisión de explorar nuevos mercados y de expandir sus horizontes profesionales ha sido muy acertada, y le ha permitido consolidar su carrera y llegar a un público más amplio. Además, Can es una persona muy activa en las redes sociales. Comparte fotos, vídeos, y siempre está en contacto con sus fans. Su interacción con sus seguidores es constante y siempre se muestra cercano y agradecido por el cariño que recibe. Y algo muy importante, siempre está pendiente de lo que pasa en Turquía, en su país natal. Mantiene una conexión con sus raíces, y no se olvida de sus compañeros de trabajo, ni de sus amigos. En cuanto a Demet Özdemir, como saben, sigue triunfando en Turquía, y está muy feliz con su matrimonio. Su carrera continúa en ascenso, y sus proyectos son siempre muy esperados por el público. La felicidad que irradia es evidente y se nota que está disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Asterisco asterisco y erkencikus, asterisco asterisco. Y ahora, volviendo al tema principal del vídeo, la reacción de Can Yaman ante el matrimonio de Demet Özdemir fue, sin duda, un gesto muy simpático. Demostró que no hay ninguna rivalidad, que la amistad y el respeto prevalecen, y que todos podemos reírnos un poco de la vida.
La actitud de Khan, lejos de generar controversia, transmitió un mensaje de madurez y buen rollo. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver a Khan y Demet juntos en algún proyecto? ¿Quién sabe? Nunca se sabe en este mundo. Lo importante es que ambos están felices, que ambos están triunfando, y que ambos tienen el cariño del público. Y bueno, si en algún momento deciden trabajar juntos de nuevo, será un placer para todos. Las posibilidades son infinitas, y el futuro siempre nos depara sorpresas. Pero por ahora lo importante es recordar que Erkenci-Kuş nos regaló momentos inolvidables, que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue mágica, y que aunque las cosas hayan cambiado, el cariño y el respeto entre ellos sigue intacto. ***, un mensaje final ***. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir con ustedes todas estas historias y chismes del mundo de las series turcas. Espero que a ustedes también les guste. Así que para resumir, en este vídeo hablamos de la reacción de Can Yaman al matrimonio de Demet Özdemir, explicamos por qué explotó de risa, analizamos la situación actual de ambos actores y concluimos que todo está bien. Todo está en orden. Y que todos podemos reírnos un poco. La reacción de Can Yaman, lejos de ser un drama, fue una muestra de madurez y buen humor, y demostró que el cariño y el respeto entre él y Demet prevalecen. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. De verdad, me hace mucha ilusión que estén aquí, que se tomen el tiempo de verlo, y que me apoyen. Gracias. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido y compartiendo con ustedes mi pasión por las series turcas. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Can Yaman? ¿Creen que hay posibilidades de que trabajen juntos de nuevo? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí. Ayúdenme a hacer crecer esta comunidad. Ya saben. Un clic y listo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Y por supuesto activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así siempre estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas. La campanita de notificaciones les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan ninguna novedad. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Hasta la próxima. Y que sigan disfrutando de las series turcas. Hasta la próxima.